Veamos a continuación los factores que determinan la calidad de los datos abiertos. La publicación de datos lleva implícita un compromiso. Deben permanecer disponibles en el tiempo y deben ser actualizados. La calidad de los datos viene determinada por su granularidad. Cuanto más detalle, más valor tiene la información y mejor se puede reaprovechar. Otro factor de la calidad es la precisión y la actualización. Un ejemplo claro dentro del portal Open Data de Aragón sería la información relativa al número de plazas vacantes de alojamientos turísticos. Una mala calidad de los datos hace perder la confianza y el prestigio del portal que los publica. Se pueden tomar decisiones equivocadas, por lo cual es preciso proceder a la limpieza de aquellos datos que se detecten erróneos. Una medida para evitar errores es acudir a fuentes distintas y contrastadas. En el ejemplo de los alojamientos turísticos, la información base proviene del Instituto Nacional de Estadística. La detección de errores conlleva lo que se denomina limpieza de datos. Mediante muestreos se pueden corregir errores y, lo que es más importante, evitar su propagación. A continuación nos adentraremos en el mundo de los formatos de datos. Para comenzar, es preciso diferenciar entre un formato propietario o cerrado, que es un formato de archivo protegido por una patente o derechos de autor, y un formato abierto, que se caracteriza por ofrecer toda la información sobre sus características e implementación y permitir su uso libremente. Un referente para evaluar el nivel de calidad de la publicación de datos es el esquema 5 estrellas creado por Tim Berners-Lee. Aragón Open Data alcanza las 5 estrellas en la escala correspondiente. Los formatos de ficheros abiertos como CSV, JSON, XML, RDF, etc., internamente son simplemente textos que son etiquetados y codificados. La mejor manera de codificar los datos en formatos abiertos es según la UTF-8 o ISO 8859-1. De esta forma se evita, tal cual se aprecia en la imagen, perder información como por ejemplo letras que llevan tilde. Otro concepto importante acerca del formato de los datos es la estandarización. Es preciso atender a determinadas normas para garantizar la interoperabilidad de los datos. En pantalla se pueden apreciar algunas relacionadas con el ámbito de la ofimática, por ejemplo, ODT para ficheros de textos. Finalmente, otra cuestión relevante es cómo publicar información en Open Data. También, en este caso, es preciso seguir estándares diversos que aseguran la neutralidad de las tecnologías que se emplean. El consorcio internacional que mantiene y regula los estándares es el W3C. Un aspecto importante relacionado con la publicación de los datos es la posterior reutilización de los mismos. Para ello, resulta indispensable añadir metadatos a los datos, concepto que constituye la base de lo que denominamos web semántica. Por ejemplo, cuando se publican datos en Aragón Open Data, se indica la localización geográfica de los conjuntos de datos de un modo determinado y estandarizado. Para que funcione la web semántica, los datos se deben marcar con etiquetas también estandarizadas, que conforman un idioma común. Este idioma común se denomina DCAT, Dataset Catalog, y el vocabulario del idioma se denomina RDF, que son las siglas de Marco de Definición de Recursos. El catálogo de Open Data Aragón se forma sobre el estándar DCAT, que contempla un gran número de etiquetas con una descripción de su finalidad. Otro concepto que es importante conocer es el Linked Data, que permite enlazar datos entre diferentes webs a partir del estándar RDF. Siguiendo esta forma de ver la información, como un conjunto de relaciones entre diferentes datos dentro de la web, en la imagen se pueden observar un mapa de los datos enlazados o Linked Data que existen en el mundo. Cada círculo es un vocabulario que apunta, se relaciona mediante definiciones comunes, a otros vocabularios y así sucesivamente. Esta es la manera de generar conocimiento colectivo e interoperable. Finalmente, es preciso nombrar a SparkQL, acrónimo de Protocolo Simple y Lenguaje de Consulta de RDF. Se trata de un lenguaje que permite hacer búsquedas y consultas sobre información expresada en RDF. Una vez que se ha sido capaz de organizar la información que existe dentro de la web mediante RDF y Linked Data, SparkQL es el lenguaje que permite encontrar los datos que en cada momento se necesitan.